Algoritmo es el término que denomina los mecanismos digitales que captan gran cantidad de datos de los usuarios, los pasan a través de las ecuaciones y arrojan un resultado que en teoría es el más relevante para unos objetivos predeterminados. Los algoritmos dictan qué páginas web aparecen en nuestros resultados de búsqueda de Google, qué temas musicales aparecen en las emisiones de Spotify, a quienes vemos como parejas potenciales en las aplicaciones de citas, qué películas nos recomienda la página de inicio de Netflix, en qué orden vemos las publicaciones de Instagram, en qué carpetas se organizan nuestros correos electrónicos y qué anuncios nos van persiguiendo por Internet. Mundo Filtro es como el autor del libro, Kyle Chayka, denomina a la vasta, interconectada y difusa red de algoritmos que hoy influyen en nuestras vidas y que ha tenido un efecto relevante sobre la cultura y su consumo. La red de algoritmos toma muchas decisiones por nosotros, pero apenas tenemos forma de responderle o de alterar su funcionamiento. Este desequilibrio nos sume en un estado de pasividad. Consumimos lo que los flujos nos recomiendan, sin comprometernos con ese material. Escribimos tweets, hacemos fotos para Instagram, ateniéndonos a lo que sabemos que llamará la atención y reportará likes o clics. Estudios científicos han demostrado que esos likes provocan descargas de adrenalina en nuestro cerebro, lo que significa que buscarlos es adictivo. Pero las descargas de dopamina resultan insuficientes y el ruido y la velocidad de los flujos de noticias abrumadores. Nuestra capacidad de conmoción o de sentir interés o curiosidad se ha agotado. Cuando la medida que se emplea para juzgar la cultura es la atención que algo recibe, y quien dictamina qué es lo que recibe atención son las ecuaciones algorítmicas diseñadas por Silicon Valley, la consecuencia es el aplanamiento de la cultura, entendido este término como simplificación de la cultura, lo cual conduce a una mediocridad en las creaciones culturales como nunca antes se había conocido. Todo tipo de experiencias culturales se han visto reducidas a la categoría estándar de contenido digital y obligadas a obedecer la ley del engagement. Cualquier contenido debe suscitar una respuesta inmediata, aunque a menudo superficial, por parte de quienes la reciben. Debe hacer que estos pulsen el botón de me gusta o compartir. La fugacidad forzada de las sensaciones y la transitoriedad del contexto han vaciado la cultura contemporánea y la han hecho menos experimental y potente de lo que podría haber sido de no existir estas presiones. Me resulta difícil pensar que un Dalí, un Bosco, un Cervantes encontraran cabida en una cultura tan plastificada, superficial y manufacturada como esta. Los algoritmos son máquinas digitales que convierten una serie de entradas de datos, input, en unos datos de salida, output. Todos los algoritmos de recomendación operan a través de la recolección de una serie de datos en bruto. Este grupo de datos recibe el nombre de señal. La señal que más a menudo se introduce es la de engagement o participación, que describe cómo interactúan los usuarios con una pieza de contenido. Esto puede adoptar la forma de likes, retweets o de un número de reproducciones. La señal pasa a través de un transformador de datos que la convierte en paquetes listos para ser procesados.
Finalmente, los datos de salida son la recomendación propiamente dicha, la canción siguiente en una lista de reproducción automática o la lista ordenada de resultados de búsqueda. La ambigüedad de la influencia algorítmica crea una sensación que se ha denominado ansiedad algorítmica. Este término describe la conciencia creciente de que nos enfrentamos constantemente a unos procesos tecnológicos automatizados que van más allá de nuestra comprensión y de nuestro control. Nos pasamos la vida previendo o intentando adivinar las decisiones que toman los algoritmos. Esto puede derivar en una tendencia casi obsesivo-compulsiva a estar hiperalertas. Significa tanto una descarga mental de dopamina por haber recibido atención, como una posible recompensa económica si tu presencia online resulta rentable. Esta búsqueda de atención tiene efectos emocionales secundarios. Acabamos sobreestimulados e insensibles a un tiempo. La ansiedad algorítmica sitúa la carga de la acción sobre el usuario, no sobre la empresa. El usuario debe cambiar de comportamiento o se arriesga a desaparecer. Hoy tenemos a nuestro alcance más opciones culturales que nunca y somos libres de escoger cualquier cosa. Sin embargo, a menudo elegimos no elegir, ya que optamos por ver o consumir aquello que nos muestran unos flujos automáticos. Hay dos fuerzas que conforman nuestro gusto. La primera es la búsqueda independiente de lo que nos produce placer personal. La segunda es la conciencia de lo que le gusta a la mayoría, la corriente cultural dominante. A menudo es más fácil seguir la segunda, dejarse llevar por la corriente. Los flujos algorítmicos refuerzan aún más la presencia de esa corriente dominante. Lo que tenemos es un modelo de preferencias culturales mayoritarias que no se corresponde con un gusto personal y único. ¿Podemos decir que lo que nos gusta es en base a un criterio personal? ¿O más bien es en base al influjo de Internet y sus algoritmos? La capacidad de trabajar como artista o escritor está cada vez más supeditada al capital de contenido que se posea, es decir, a la capacidad para producir contenido no sobre el trabajo en sí, sino sobre el estatus como artista, escritor o intérprete. Puede consistir en selfies de Instagram, fotos de un taller de pintura, testimonios de un viaje. Todo ello va construyendo un público para esa persona. En la práctica implica que un escritor que antes se dedicaba por entero a escribir libros, ahora debe invertir un tiempo considerable en crear contenido sobre sí mismo y sobre su obra después. Tiene que gastar tiempo en hacer fotos de su escritorio artísticamente desordenado para Instagram, comprobar cuántos likes le genera esa publicación, en vez de dedicarse plenamente a escribir o a forjar una gran obra. Esto trae consigo que el autor, en este caso el escritor, tenga que ceñirse demasiado a unas expectativas o recomponer su creatividad e imaginación a un conjunto de variables algorítmicas, con el peligro de ver desnaturalizada su creatividad. Si Cervantes levantara la cabeza, saldría corriendo, sin duda. Se trata de que hagamos un consumo menos pasivo y más consciente.
sabiendo que no podemos librarnos de las garras del algoritmo por completo, pero intentando elegir en qué depositamos nuestro tesoro, que es nuestra atención, y en focalizarla en la cultura que nosotros, y no un algoritmo, consideremos relevante. Es un pequeño paso, pero un grano de arena también forma parte de una duna, y esta de un desierto. Es prioritario empezar a focalizar nuestra atención donde nosotros decidimos y dejar de ponerla donde otros deciden que la pongamos, con fines empresariales o incluso políticos. Más que nunca, es muy importante ser los dueños del foco de nuestra atención dosificada. En cuanto a los creadores de contenido o artistas que tienen que lidiar con Internet y las redes sociales para mostrar su trabajo, es inevitable tener que hacerlo para tener visibilidad, pero vital para nuestra salud mental preservar el difícil pero necesario equilibrio sin convertir en una obsesión la publicación de la privacidad de la vida personal o la atención constante al éxito de las publicaciones. El equilibrio es la base de todo.